Vale, vamos a terminar de ver lo último que nos quedaba de... Lo último que nos quedaba del tema 8 y vemos el tema 9, ¿vale? Vale, ¿os acordáis de lo que vimos en el tema 8 o no? Más o menos. La organización anatómica. ¿Vale? Más o menos la organización anatómica de los hemisferios, tronco, etcétera y tal, ¿sabes? Unas cosas más mediales, otras cosas más externas. Todo esto os acordáis. No hace falta que os acordéis de los nombres, pero sabéis que hay un tronco del encéfalo que está más medial, hacia arriba está el diencéfalo con el tálamo y por encima están los hemisferios cerebrales y aquí está la corteza del cerebelo. ¿Sí? De eso sí. Bueno, pues todas las estructuras que forman mi sistema nervioso central tienen una serie de funciones. Unas van a decir, o se van a encargar de lo que es la información sensorial, otro que es la información motora, bueno, X, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero de manera genérica, la constitución del sistema nervioso central cumple 3 funciones primordiales. Modular la corteza, la información que llega, ¿vale? Hay una corteza cerebral más antigua, que es la corteza que ahora veremos, que la forma el sistema límbico y el hipocampo, que se encarga de los procesos de memoria y los procesos emocionales, ¿vale? Y la corteza que forma parte de la neocorteza o de la corteza más externa es la que se encarga de todo el control sensorial y control motor. ¿Sí? Vale. Sistemas moduladores. ¿Quiénes se encargarán? Principalmente de modular toda la información que le tiene que llegar a la corteza o de controlar la activación que procede de esa corteza. Vale, pues por un lado, habíamos hablado del tronco del encéfalo, de unas estructuras que forman de manera abstracta lo que se llama la formación reticular. Esa formación reticular que forma parte del tronco del encéfalo, lo que hace es controlar, ¿vale?, la activación tanto del tálamo como de la corteza a través de distintas vías. ¿Vale? Vías colinérgicas que utilizan la acetilcolina, que es un neurotransmisor, para controlar la activación, ¿vale? La más importante, las que llegan hasta los núcleos intralaminales y al núcleo reticular del tálamo. ¿Qué más vías que controlen? Espera que me pase, ¿vale? La que proviene o la que va a los núcleos septales y núcleos basales formando vías colinérgicas también, ¿vale? La vía histaminérgica que llega a los núcleos tuberomamilares del hipotálamo, ¿vale? Y las vías monoaminérgicas que llegan al locus coeruleus, a los núcleos de raza, a la sustancia negra y al área tegmental ventral. ¿Bien? Todas esas vías de activación con sus respectivos neurotransmisores, dopamina, serotonina, noradrenalina, histamina, ¿vale? Bueno, ¿dónde está? La tengo por el otro lado, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? A través de los neurotransmisores, activar o desactivar las distintas estructuras que forman parte del encéfalo. ¿Sí? Pensad, la vía histaminérgica, la histamina, ¿qué te da? Activación. Los antihistamínicos te adormecen. Bueno, pues esta vía, la conexión del tronco del encéfalo con estos núcleos del hipotálamo, hace que la corteza esté on. ¿Lo veis? Eso, tronco del encéfalo a través de sus distintas vías. Colinérgicas que van a un lado, monoaminérgicas que van al otro. ¿Bien? Segunda gran función que tiene el encéfalo, pues todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿vale?, que controla la aleocorteza. Sistema límbico, para todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con la regulación emocional. Está más en el medio, está más en el centro, es lo que es filogenéticamente más antiguo. ¿Bien? ¿Y qué es también lo que es más filogenético más antiguo? Lo que son mis recuerdos, controlados por hipocampo, ¿vale? Todo eso es lo que está más aquí, más en el medio. Tercer gran función que hace mi encéfalo, pues controlar toda la información sensorial que tiene que subir y toda la información motora de respuesta que tiene que bajar, ¿vale? ¿Eso qué es lo que hace? La neurocorteza, a la corteza genéticamente más nueva. Bien, a través de la información que llega de mi sistema nervioso periférico,
sube, hace relevo en el tálamo y llega hacia la corteza más externa. Bien, recordad que en este tálamo se produce un cruce de vías, que la información que proviene del lado izquierdo pasa hacia mi hemisferio derecho y la información que llega, ¿vale?, del lado derecho pasa hacia mi hemisferio izquierdo. ¿Vale? Este circuito sensorial es a la inversa. Si yo lo que quiero hacer es una respuesta de tipo motor, también hay un cruce de vías, ¿vale? Que la información o la respuesta que se origina aquí va a parar a mi lado derecho y la respuesta que se origina aquí va a parar a mi lado izquierdo. Entonces, todas estas estructuras que vimos en el tema 8, principalmente, ¿qué es lo que hacen? O modular la información que le llega a la corteza, tronco y sus bifurcaciones, o hacer una respuesta emocional, o guardar, ¿vale?, recuerdos en la parte más medial, o bien la parte más externa, que es llevar la información sensorial y producir una respuesta motora. ¿Sí? Vale, ¿qué tipo de preguntas os pueden caer? ¿Vale? Esta es la que está en el medio de los dos de la sensación. Núcleos septales, amígdala y corteza orbitofrontal forman parte de ¿qué? Tirirín, tirirín. Ánimo, ¿eh? No hay respuestas malas. Las respuestas malas son donde les salen. Aquí todas son correctas. Sistema límbico. ¿Vale? Venga. Neocorteza. Se caracteriza porque A. Es la corteza filogenéticamente más antigua. B. La interacción vertical de sus células delimita columnas funcionales. C. Sus células de proyección características son las células de Purkinje. D. Se organiza en 6 capas del mismo grosor y estructuras en todas sus zonas. Sí. La interacción vertical de sus células delimita columnas, ¿vale? Ojo que la neocorteza no tiene siempre los mismos grosores, es la corteza filogenéticamente más nueva y demás, ¿vale? Y aunque sea, las células de Purkinje son las características del cerebelo, ¿eh? ¿Bien? Más que os podemos encontrar. Las raíces dorsales de la médula espinal están formadas por axones que pertenecen a las neuronas A, que controlan el movimiento de los músculos, B, cuyos aúmas, C, que transmiten información, D, motores del sistema nervioso autónomo. Esto simplemente es para que vosotros os situéis qué tipo de preguntas os caen. Los aúmas se localizan en los ganglios raquídeos y transmiten información sensorial, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué más os puede caer? Los tractos ascendentes que se originan en la propia médula espinal y los que descienden del encéfalo forman columnas blancas, lateral, y ventral, columnas blancas dorsales, tractos protoespinales, grandes fascículos que se distribuyen por las 3 columnas de la sustancia blanca. Y recordad que en la sustancia blanca de la médula espinal había una diferenciación funcional. La información sensorial, más dorsal, la información motora, más ventral. Ojo, ascendentes. ¿Esto qué será? Información sensorial. Y aquellos que se originan en la propia médula espinal. Forman las columnas blancas lateral y ventral. ¿Vale? ¿Sí? ¿Mal o regular? Regular, ¿no? Fatal. Ya empezamos. Bueno, no os voy a preguntar nunca más. Vale, nos pasamos al tema 9. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema 9? En el tema 9 lo que vamos a ver es cómo se desarrolla todas estas estructuras que vimos del sistema nervioso central, pero cuando un individuo es concebido hasta que está preparando para salir, ¿vale? O sea, cuando yo cojo un espermatozoide y un óvulo y formo un cigoto y termino formando todas las estructuras del sistema nervioso central que he visto. ¿Bien? Vale. Ojo, habíamos visto que la división que habíamos hecho funcional del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, aquí se tiene que respetar. Yo voy a tener que formar el sistema nervioso central, por un lado, y el sistema nervioso periférico, por otro. Y al sistema nervioso central le tengo que dar las características que he visto que tiene. Oye, resulta que ese sistema nervioso central formado por la médula espinal y el encéfalo está segmentado. ¿Os acordáis? ¿Vale? Esa segmentación que tiene la médula espinal, cuando yo llego al encéfalo, es más visible en el tronco. Ojo, pero es que también el sistema nervioso central está diferenciado dorsal y ventralmente. Entonces, todas esas características yo se las voy a tener que dar desde que concibo un individuo. ¿Sí? Bien, estamos hablando de la formación de las estructuras que forman el sistema nervioso central. Pero yo también a ese sistema nervioso central o ese individuo que acabo de fecundar, también le tengo que dar las células que lo forman.
que son de manera genérica, bien las neuronas o bien la glía. Pues todo esto es lo que vamos a explicar ahora. Primero vamos a ver cómo de muchísimas células que forman un cigoto, se termina determinando lo que forman las grandes estructuras. Y después, cómo esas células que forman parte del sistema nervioso central nacen en una zona del tubo neural que se llama, de manera genérica, zonas proliferativas, ¿vale? O epitelio, neuroepitelio, y cómo después van migrando, etcétera y demás. Sí, bien. ¿Os gustó el resumen? Pues más os va a gustar el tema, ¿vale? Ojo, tengo que saber cómo determino que de unas células indeterminadas se forme un sistema. Eso se llama neurulación del embrión. Tengo que darle las divisiones a ese sistema nervioso que voy a formar y por otro lado tengo que llenarlo de células, ¿vale? Ahora lo veremos. Bien, lo primero que tenéis que saber es que cuando yo, y esto es básico de FP, ¿no? O de cuando yo cojo y un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se forma un ¿qué? Cigoto, que no es más que un óvulo fecundado. Si ese óvulo fecundado se implanta, se procede a hacer una división celular, ¿vale? Y primero tendré a lo mejor pues 4 células, después tengo 5, después tengo 6, después tengo 7. A ese proceso de división celular se le llama de manera genérica mórula. ¿Bien? Después de esa mórula, ¿vale? Esas células que se van formando y demás, se van alineando o aplanando formando discos. Primero, 2 discos que se llaman epiblasto, aquí no lo veis bien, pero en la presentación sí, e hipoblasto. Cuando esto sucede, se dice que el cigoto ha formado una blástula. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa a partir de la 3ª semana de vida embrionaria? Que de esos 2 discos que forman el epiblasto y el hipoblasto, yo saco 3 discos, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿vale? Cuando ordeno esos 3 discos, se dice de manera genérica que ha sucedido la gastrulación, que es la formación de esas capas, ¿vale? Ectodermo, mesodermo y endodermo son las células primitivas de todos los órganos que forman mi cuerpo, de los que forman el sistema nervioso central y de los que forman las glándulas, las vísceras, la piel, ¿vale? O sea, en concreto del mesodermo, yo lo que haré será en un futuro generar mis vísceras, ¿bien? Vale. ¿Cuáles son las células precursoras de mi sistema nervioso? Las que forman parte del ectodermo, que es el disco más externo. De ese ectodermo yo origino 2 cosas. Mi sistema nervioso central y mi piel. ¿Vale? ¿Cómo hago que de ese ectodermo yo delimite unas células para que formen el futuro sistema nervioso central? A través de un proceso que se llama, de manera genérica, neurulación del embrión. Que no es más que coger esas células y determinarlas como un posible o como un futuro tejido neural. ¿Vale? Oye, tengo muchas células formadas en 3 capas y resulta que yo tengo todas células por aquí y lo que hago es, estas de aquí van a ser el sistema nervioso. Eso se llama neurulación del embrión. ¿Cómo sucede eso? Mediante un doble proceso. Primero, de inducción neural, marcar el territorio neural que va a ser ese neuroectodermo, y de lo que es la formación del tubo neural y la cresta neural. ¿Vale? Básicamente lo que sucede es, yo tengo todas estas células repartidas en discos y voy a determinar que estas células, a lo mejor que están más en el medio, o estas de aquí, van a ser el futuro sistema nervioso. Eso se llama inducción neural. Bien, ¿qué hago con esas células en un determinado momento? Las levanto formando una placa y las pliego sobre sí. Y esa placa se transforma en un tubo. Eso es la formación del tubo neural. En el proceso de doblar ese tubo, resulta que va a haber algunas cosas, o algunas piececitas, o algunas... bueno, entenderme, ¿sabes? Yo os lo explico así para que os quede mejor, ¿vale?
algunas células que pierdo por el camino y que se sitúan alrededor de ese tubo neural en la parte más dorsal. Eso formará lo que se llama la cresta neural. Del tubo neural, ¿qué es lo que yo, voy a formar? Todas mis estructuras del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que voy a formar a partir de las células que me quedan sueltas pero pegadas al tubo y demás y tal? Todas las estructuras que forman parte de mi sistema nervioso periférico. Bien, primer proceso, inducción neural, ¿vale? ¿Qué pasa con estas estructuras de aquí o estas células de aquí, ¿vale? Para que queden determinadas como neuroectodermo, ¿vale? Yo lo que hago es, a partir de la capa más central, que es el mesodermo, ¿vale? Le envío a la capa que tengo justo arriba, que es el ectodermo, una serie de señales inductoras, ¿vale? Para que me reserve esas células para formar parte del sistema nervioso central. Esas señales inductoras proceden del mesodermo y lo que hacen es primero delimitar una línea muy fina, que se llama la notocorda, que simplemente es esta de aquí, y después dejar reservado todo lo que lo rodea, ¿vale? Que es lo que forma principalmente el neuroectodermo. ¿Qué pasa si esas señales inductoras del mesodermo no forman o no realizan su función? Que todo el ectodermo queda determinado como piel, y se forma el sistema nervioso central, ¿vale? Pero resulta que tengo el mesodermo que dice esto de aquí del medio va a ser neuroectodermo. Primero me determina una línea primitiva, después me dice que esta línea primitiva forma parte de la notocorda y después me determina este nivel de aquí y todas las células que lo rodean, ¿vale? Cuando yo ya tengo determinada no solo la línea primitiva, no solo la notocorda, sino que son las células que forman parte de la línea y de todas las que lo rodean, lo que formo es una placa neural, ¿vale? Que es la precursora del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Sí? Vale, ese conjunto de células que el mesodermo me dice que van a formar parte del sistema nervioso central y que forman una placa, después, ¿qué es lo que hago con ella? La elevo, y la pliego sobre sí. ¿Bien? Y formo un tubo neural que es hueco, que tiene un agujero en el medio. ¿Sí? Ese tubo neural que formo hueco, con un agujero en el medio, ¿vale? Tú ahora lo ves totalmente terminado, pero no está del todo terminado, ¿vale? Queda abierto por los extremos, formando lo que se llama un neuroporo rostral y un neuroporo caudal. Uno aquí y otro aquí, que terminan fusionándose alrededor de la 4ª semana de vida de ese embrión. ¿Vale? ¿Qué pasa si no se fusionan esos neuroporos? Que pueden formar malformaciones, como puede ser de espina bífida, ¿vale? O malformaciones en el cráneo y en el encéfalo, si lo que se dan es en el neuroporo rostral. ¿Vale? Lo que yo os decía, formo la placa neural, la elevo y la pliego sobre sí y formo un tubo. Ese tubo está abierto por los extremos, formando los neuroporos. Y en un determinado momento esos neuroporos, los cierro, los fusiono. ¿Vale? En este proceso, yo pierdo células que quedan por aquí flotando. Eso es lo que forma, o lo que se llama, cresta neural. La parte externa de cada plique neural se separa del tubo y del ectodermo formando una estructura intermedia entre ambos que se denomina cresta neural, ¿vale? Y es esto de aquí, ¿veis? Esto será el neuroectodermo que forma la placa. En un determinado momento yo lo quiero cerrar y pierdo esta célula de aquí y esta célula de aquí, ¿vale? Esta célula de aquí, es que no quiero pulsar mucho porque si no esto no me va a dejar, y esta célula de aquí. Que cuando yo ya tengo el tubo neural totalmente cerrado, lo que hacen es flotar por aquí, ¿vale? Esto forma parte de lo que se llama la cresta neural. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Pues que sepáis eso. Primero se dividen muchísimas células, después las células se aplanan, formando dos capas, epiblasto e hipoblasto. De esas dos capas de células se quedan tres,
¿vale? A partir de la tercera semana de vida embrionaria, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. De esas 3 capas de células, yo voy a formar todas las estructuras de mi cuerpo, no solo las de mi sistema nervioso. Voy a formar mi sistema nervioso, mi piel, mis músculos, mis huesos y demás. Bien. De esas 3 capas, ¿cuál va a ser la que forme parte de mi sistema nervioso? El ectodermo. ¡Ojo! Pero es que del ectodermo no solo proviene mi sistema nervioso central, sino que proviene mi sistema nervioso central y mi piel. Entonces yo voy a tener algún proceso que me diga qué células del ectodermo van a ser las que yo reserve para ese sistema nervioso central. Ese proceso se llama neurulación del embrión, que consta de 2 partes. Inducción neural, ¿vale? Y formación del tubo neural y de las crestas neurales. Bien. Primer proceso, inducción neural. Vaya, resulta que os había hablado de esas 3 capas. Pues hay una capa, que es la del medio, que se llama el mesodermo, que es el que le dice a la capa de arriba, oye, todas estas células que tienes por aquí, me las aguantas, me las reservas. Te digo yo que van a ser para eso. Bien. Primero es una línea primitiva. Después es una línea un poquito más ancha, que se llama notocorda. Y después ya no solo es la notocorda, sino que son las células que la rodean. Bien. Eso, en un determinado momento, ya no es una línea solo, sino que es una superficie. Eso es la placa neural. ¿Vale? Esa placa neural en un determinado momento yo la elevo y la pliego sobre sí, formando tubo neural. Tubo neural que lo pliego sobre sí, pero que queda abierto por los lados, formando los neuroporos, que después se fusionan. En ese proceso de plegar el tubo neural o de formarlo, ¿vale? Resulta que pierdo células que se quedan entre lo que es el tubo neural, que es hueco, y la capa más externa, lo que es la piel. Eso es la cresta neural. ¿Sí? Ojo, de esa cresta neural y de ese tubo neural, yo voy a formar todas las estructuras que forman parte de mi sistema nervioso, de ese neuroectodermo. Del ectodermo se formará la piel. ¿Vale? Bien. Del sistema nervioso central, ¿vale? Yo tengo como precursor lo que yo os decía, el tubo neural. ¿Y qué se formará a partir de la cresta neural? Pues todos los ganglios y nervios que forman parte de ¿qué? De mi sistema nervioso periférico. Vale. De este sistema nervioso central, ¿vale? Que ahora os estoy diciendo que es un tubo, yo primero tengo que inflarlo para formar las distintas estructuras que acabamos de ver que forman parte del encéfalo. Tronco, mesencéfalo, hemisferios cerebrales. Pues todo esto deriva de un tubo. Entonces, en un determinado momento le tengo que dar volumen. Vesículas encefálicas. Ojo, pero es que habíamos visto que el sistema nervioso central, además de presentar volumen, está segmentado, tanto en la médula espinal como, sobre todo, en el tronco del encéfalo. Y es que además tengo que decirle a las señales sensoriales que vayan por un lado y a las señales motoras que vayan por otro. Tengo que dar una diferenciación dorsal y ventral. ¿Qué pasará con la formación de la cresta neural? Que lo que tengo que hacer es conectar esos ganglios y esos nervios que forman de aquí con esto de aquí. ¿Lo veis? Primero, inflar el tubo neural. Vale, pues llega un momento, alrededor de la cuarta semana, donde en la parte dorsal, ¿vale? En la parte del encéfalo, yo empiezo a hinchar y formo 3 vesículas, que se llaman de manera genética prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Vale? Si todo va bien y todo sigue correctamente, pum, 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 yo en la dieta de las embarazadas, pim, pam, pum, pam, blam, 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 alrededor de la quinta semana ya no tengo 3 estructuras o 3 vesículas, sino que tengo 5, ¿vale? Porque el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, ¿vale? Y el rombencéfalo se divide entre metencéfalo y mielencéfalo. La única estructura de las 3 que se origina, que no varía, es el mesencéfalo. ¿Sí? Perfecto. Segunda característica que le tengo que dar a lo que es el tubo neural. Tengo que segmentarlo. Eso se hace a través de marcadores genéticos, a través de genes. ¿Vale? ¿Dónde estás? Genes que se llaman genes homeobox o genes OX. ¿Vale? Esa segmentación en todo el sistema nervioso, ¿vale? Origina unos fragmentos o unas divisiones, ¿vale? Que se llaman
neurómenos y que después desaparecen, ¿vale? Yo los puedo ver de manera más patente, pues a lo mejor en los distintos segmentos que forman parte de la médula espinal, ¿vale? Pero esa división que yo origino, en un determinado momento, se pierde. ¿Dónde se mantiene? En la división que estos genes homeogox o genes OX hacen a la altura del tronco del encéfalo y que origina lo que se llaman los rhombomeros, ¿vale? ¿Qué hacen esa división o esa segmentación a la altura del tronco del encéfalo? Le dicen al tronco del encéfalo dónde tiene que inervar un nervio craneal, dónde tiene que salir esa respuesta craneal. ¿Y os acordáis de una serie de estructuras que decíamos que eran comunes en el tronco del encéfalo, la formación reticular y demás? Pues saben dónde tienen que estar gracias a esto de aquí, ¿vale? Formación reticular y núcleo cerebral. Bien, pues esto es lo que me está diciendo es, por aquí, a esta altura, vas a meterle el nervio craneal 3. A esta altura me metes el nervio craneal 4. A esta altura me metes el nervio craneal 5. Y común a todas estas, a la altura del rombómero 1, 2 y 3 y 4, me pones la formación reticular. Y a la altura del rombómero 5, 6 y 7, me pones los núcleos de Rath. ¿Vale? Última característica que le tengo que dar al tubo neural. Oye, decirle, por dónde van las funciones motoras y por dónde van las funciones sensoriales. ¿Cómo lo voy a hacer? También a través de señales inductoras, que si a la hora del neuroectodermo me venían del mesodermo, ahora me vienen de distintas zonas del tubo neural, ¿vale? Este es mi tubo neural. Este es mi agujerito. ¿Qué habrá aquí en un futuro? Líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Pues se forma en una parte, en un plano más dorsal, una zona genérica que se llama, por favor, placa del techo, ¿vale? Y que es la que hace o la que le marca la señal a este tubo neural para que todas las señales sensoriales pasen por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa en la zona que se llama de manera genérica placa del suelo? Que es la notocorda, la que le envía señales a esta zona del tubo neural, ojo, para que pasen por ahí, las señales de tipo ¿qué? Motor. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué va a pasar con ese sistema nervioso periférico que decíamos que provenía de la cresta neural? Ojo, que estos restos de células que en un determinado momento se localizan por aquí van a formar los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales. ¿Sí? Y que en un determinado momento, pum, 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 tienen que comunicar lo que pasa aquí con el exterior y con el interior. ¿Lo veis? Las células que formen parte de estos ganglios, ¿vale? O de esta cresta neural, tienen que saber por dónde se tienen que dirigir, ¿vale? Yo soy una neurona y tengo que sacar el camino que me haga llegar desde este ganglio de aquí para que conecte con aquí, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a marcar el camino para que yo me mueva de un lado a otro? Pues vías de migración, o sea, caminos que de forma mecánica se establecen en la matriz extracelular para guiar, ¿vale?, hacia dónde tiene que ir esa neurona o dónde tiene que conectar. Dos vías de migración principal: la vía dorsolateral, vía lateral bajo la superficie, y la vía ventromedial. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? ¿No lo tenemos claro? ¿Sí? Más o menos. Os veo ahí con una cara de ¡ay! Estoy de los dorsolaterales hasta las narices. ¿Vale? ¿Os quedó claro cómo se forman las estructuras? 3 capas, ectodermo, neuroectodermo, placa del techo, tucutú, cerebro, bum, bum, bum. Bien, vale. Esto lo hago simplemente para dividir o para originar estructuras del sistema nervioso central, estructuras del sistema nervioso periférico. Bien. Pero ahora a esas estructuras que yo formo y que forman las vesículas y el tronco y demás, las tengo que rellenar. ¿Con qué las voy a rellenar? Pues las tengo que rellenar básicamente con células, con 2 tipos de células, que son las neuronas
y las células gliares, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tendría unas vesículas huecas. Y en el fondo lo que yo tengo ahí son muchas neuronas que están conectando un lado con otro. Vale, perfecto. Pues para que nos entendamos que esto lo digo de manera tal y después lo digo de manera más tal. Las neuronas y las células gliales que yo quiera formar en un determinado momento tienen que nacer, ¿vale? Nacen de una zona del tubo neural que se llama neuroepitelio. Yo os explicaré dónde está, ¿vale? Y no nacen de todas las zonas del tubo neural, sino que nacen del neuroepitelio de distintas zonas. Zona paraventricular, zona subventricular, ahora lo explicaremos demás. Vale. Que nazcan a lo mejor en una zona del tubo neural del neuroepitelio, ¿quiere decir que siempre se van a quedar ahí? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo nazco de una manera muy medial en el tubo neural y mi idea es terminar pues, en el lóbulo occipital o en el lóbulo frontal. Pues esa neurona que a lo mejor nace en una zona del tubo neural tiene que moverse hasta su zona final, tiene que migrar. Ahora veremos cómo lo hace. ¿Bien? Una vez que llegue a su zona final, esa neurona tiene que establecer conexiones con sus vecinas. Oye, yo resulta que soy una neurona que nací en el tubo neural de aquí, me moví hasta el lóbulo occipital, pues que después tengo que hablar con lo que tengo alrededor. ¿Vale? Entonces, hay que buscar esas conexiones. Ese neurón tiene que crecer, tiene que moverse, tiene que establecer el axón, tiene que establecer sus dendritas con las que le rodean. ¿Sí? Vale, ¿qué pasa con esas neuronas que a lo mejor en un determinado momento yo las conecté, pero después no me hacen falta? Porque a lo mejor tengo una sinapsis más potente que recorre, que me lleva la información en menos tiempo. Pues tengo que recortar todo lo que no me hace falta. ¿Por qué? Porque si lo mantengo, me consume más energía. Entonces tendré que hacer una remodelación de esas conexiones para quedarme pues, con las que sean más rápidas, por ejemplo. ¿Bien? Cuando ya tengo decidido qué conexión es la que voy a mantener, lo último que me queda, ¿qué será? Mielinizar. ¿Lo entendéis? Pues esto es... Pues esto es todo de aquí. Las células del sistema nervioso tienen que nacer en una determinada zona. Tienen que migrar hasta su destino. Tienen que establecer sus conexiones. Tienen que haber un proceso que controle esas conexiones que yo hago para eliminar las que no me sirven. Y después, en un determinado momento, tengo que minimizar las que me quedo. ¿Vale? Bien, perfecto. Empezamos. Proliferación celular. ¿Dónde nacen esas queridas neuronas? En lo que se llaman capa delgada del tubo neural, que se denomina neuroepitelio. ¿Vale? De ese neuroepitelio yo tengo las células madre o progenitoras, ¿vale? Que serán las que determinen que en un determinado momento se forme una neurona o se forme, ¿vale? Una glía. ¿De qué dependerá? Espera, esto lo paso más adelante porque así me queda mejor aquí, ¿vale? ¿De qué dependerá que se forme un neuroepitelio o que se forme una neurona o una glía? De marcadores específicos de genes que hacen que en la última división de las células progenitoras, ¿vale? Se forme la glía si tengo el gen de la proteína ácida fibrilar glial, o una neurona si lo que yo tengo es neurofilamento. ¿Vale? Bien, decíamos, estas células nacen en una zona del tubo neural que se llama neuroepitelio. ¿Vale? ¿De todo el tubo neural? No, del neuroepitelio de distintas zonas del tubo neural, o sea, del neuroepitelio principalmente del telencéfalo dorsal, por lo que se llama de manera genérica neuroepitelio cortical, y del neuroepitelio, verá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y del neuroepitelio del telencéfalo extracortical. ¿Vale? Esas neuronas nacen en el neuroepitelio. Esto no lo leéis, solo leéis. No lo leo ni yo. Bueno, no pasa nada, lo veréis mejor en la presentación, que yo casi ni lo leo. ¿Vale? Vale. En esa zona del tubo neural nacen las células y esas células se van acumulando formando lo que se llama zonas proliferativas o en una zona que se llama zona ventricular del neuroepitelio.
¿vale? ¿Qué pasa cuando yo voy acumulando muchas neuronas aquí en esta zona? Que dentro de esa zona voy formando, por decirlo así, como subzonas, ¿vale? Pues en ese telencéfalo dorsal o neuroepitelio cortical, primero tengo una zona cortical, zona ventricular. Cuando esa zona está llena, ¿vale? Voy pasando esas células que pueden formar parte de la glía o de las neuronas a otra zona anexa a ella que se llama zona ventricular. De ahí, cuando está llena, voy pasando esas células progenitoras que a lo mejor están sin dividir o son intermedias a otra zona que se llama zona subventricular. Y a partir de ahí, oye, si yo lo que voy a generar es una célula progenitora que forma parte de la glía, ¿vale? La pondré en una zona intermedia subventricular, ¿vale? Y de esas zonas desplazadas, esto es un coñazo, joder, ¿vale? Bueno, os lo explico a mi manera y saco, ¿vale? Quedaros en una cosa, esto simplemente es un esquema, ¿vale? Que si no me voy a liar y es mejor que os lo diga yo. Tubo neural, una región del tubo neural que se llama neuroepitelio. Del neuroepitelio se originan todas las células. Bien, células que pueden ser células gliales o células neuronales, ¿vale? ¿Qué es lo que determina que sean una u otra? Marcadores genéticos, ¿vale? Si yo lo que tengo es el marcador genético que se llama proteína ácida celular glial, de esas células progenitoras lo que originaré será una glía, ¿vale? Y si yo lo que tengo es marcador genético que se llama neurofilamentos, de esa célula progenitora, lo que haré será una neurona. Bien, vale, perfecto. Pues en ese neuroepitelio yo lo que voy a generar es de manera masiva muchas células, que se llaman de manera genérica progenitoras, porque todavía no sé lo que voy a formar, ¿vale? Entonces las voy dividiendo, células progenitoras, células progenitoras, células progenitoras, y llega un momento que en la última división, ¿vale?, ya no son células progenitoras multipotenciales, sino que son células progenitoras que van a dar a una neurona o que van a dar a una glía, ¿vale? Bien, pues eso lo que hace es generar muchísimo espacio, de tal manera que si yo voy acumulando esas neuronas o esas células madre en una zona que voy a llamar de manera genérica zona ventricular, bueno, pues a medida que vaya creciendo y que vaya dividiendo, voy a crear subzonas dentro de ella. Cuando esta zona ventricular está llena, pues lo que haré será generar una zona subventricular que está vinculada a la anterior. Cuando este almacén lo tengo lleno, genero una zona que se llama ventricular externa, ¿vale? Cuando este almacén lo tengo lleno, genero una zona subventricular, ventricular interna, ventricular externa. ¿Lo entendéis? Pensad que esto es como almacenes. Cuando yo tengo un almacén lleno, paso al siguiente. Cuando yo tengo un almacén lleno, paso al siguiente, ¿vale? Yo lo que tengo al principio de todo son células madre primarias, que no sé ni lo que van a ser, si van a ser neuronas o van a ser gliales. De esas células madres células madre primarias generan células de la glía radial progenitoras y de las que se pueden originar, ¿vale?, neuronas y células gliales, que las voy acumulando en un almacén que se llama zona ventricular. Cuando ese almacén lo tengo lleno, paso al siguiente almacén, que es la zona subventricular, que tengo células progenitoras intermedias, que tampoco sé lo que va a ser, si va a ser una neurona o si va a ser una glía. ¿Qué pasa si yo lo que genero en la última división es una célula progenitora que va a formar parte de lo que es la glía, que lo almaceno en su almacén específico, que es la zona subventricular interna? ¿Qué pasa si esa célula progenitora, son células progenitoras desplazadas de la zona ventricular? Que tiene otra zona, que es la zona ventricular externa. ¿Vale? Es como yo lo entiendo, pero esto hecho así. ¿Sí? Esto sí forma parte del neuroepitelio del telencéfalo. ¡Ojo! Pero hay otro neuroepitelio en el telencéfalo extracortical, con sus propias zonas proliferativas. Zona cortical, zona septum palial, zona septum basal, eminencias ganglionales y zona de unión del telencéfalo cortical y subcortical. Mismos almacenes, distinto tubo neural y distinta zona del tubo neural. Estos son los almacenes que se originan en el telencéfalo que se llama extracortical. Y estos son los almacenes que se originan en lo que se llama telencéfalo dorsal. ¿Vale? Lo siento, chicos, no lo puedo explicar mejor. ¿Vale? Es lo único que se me ocurrió. Paso a la siguiente. Vale, he generado mis células.
he generado mis células en mi neuroepitelio y ahora resulta que esas células que están generadas en mi neuroepitelio del telencéfalo cortical, ponlo así, ¿vale? En un determinado momento se tienen que mover, tienen que llegar a su destino, no se van a quedar en esta zona medial, sino que a lo mejor forman parte de lo que es la corteza cerebral, ¿vale? Pues tienen distintas rutas de migración en función de si forman parte de ese telencéfalo dorsal o en función de si forman parte de ese telencéfalo extracortical. Si las neuronas o las células gliales se originaron en el neuroepitelio del telencéfalo extracortical, siguen rutas tangenciales al eje radial del neuroepitelio, así de claro. Y es lo que os describe en la figura 9.9a. ¿Vale? Si esas neuronas forman parte del telencéfalo dorsal, siguen una ruta de migración radial en la mayor parte, y las siguientes se desprecian hacia la superficie externa del neuroepitelio, atacando una prolongación que va tirando el soma neuronal, pam, 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 pam. Las últimas siguen controladas o están controladas por las vías de migración. Bien, ¿resumo o no resumo? O si no os desesperáis, básicamente. Mátame ya. A ver, es que esto lo complicaron un poco con respecto al año pasado. Yo creo que ahí se metieron en una cosa que vamos, que no deberían haberse metido, pero bueno. Vale. La parte de las estructuras os queda claro, ¿no? Bien, perfecto. Ya tengo mi sistema nervioso central, ya tengo mi sistema nervioso periférico. Y ahora estoy con mis células, con mis neuronas y con mi glúteo, ¿vale? Bien. Resulta que no todas las partes de mi tubo neural van a originar esas células, sino que esas células se originan en distintas zonas del tubo neural que se llaman de manera genérica neuroepitelios. Bien. Y hay dos neuroepitelios principales. Uno que se llama extracortical y otro que se llama cortical, ¿vale? En esos neuroepitelios, tanto en el cortical como en el extracortical, ¿vale? Yo lo que tengo son células progenitoras, o son células madre, que no están diferenciadas, ¿vale? Que pueden ser una neurona, pueden ser una glía y demás. ¿Qué es lo que va a determinar que de esas células madre salga una neurona o una glía? Un marcador genético. Lo que yo os decía, si sale el neurofilamento es tal y si sale total no sé cuánto. Bien. Ojo, ¿os acordáis de lo que vimos en el primer cuatrimestre? Que había procesos de división celular. Interfases, se duplica el material genético, se divide, no sé cuánto, pum, pum, pum. Bueno, pues cuando las células son indeterminadas, o son células madre, se dividen. Pum, 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 se dividen para llenar esos huecos. ¿Vale? Y de las células madres generan células progenitoras. Y de esas células progenitoras, que también se pueden ser células progenitoras neuronales o células progenitoras gliares, ¿vale? Se van acumulando. Y se van acumulando, llamarle almacén, llamarle aulas, llamarle casas, llamarle tal. Zonas dentro de ese neuroepitelio. Vale, pues resulta que dentro de lo que se llama el neuroepitelio del telencéfalo dorsal o del neuroepitelio cortical, las zonas son las siguientes: zona ventricular, zona subventricular interna y zona subventricular externa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, a partir de las células madre, genero muchas células de la glía radial progenitorias primarias, pim, 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 pam, 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 que las voy almacenando aquí? ¿Qué pasa cuando yo este almacén lo tengo completo? Sigo dividiendo. Tengo células progenitoras que son intermedias, porque todavía no son ni neuronas ni glías, que las tengo almacenadas aquí, en la zona subventricular. ¿Por qué? Porque la zona ventricular ya está llena, ya no puedo hacer nada más con ella. ¿Qué pasa con estas zonas o estas células progenitales intermedias? Que por un lado pueden formar parte de la glía, entonces las acumulo en la zona subventricular interna, o pueden ser células progenitoras intermedias que no me entraron aquí y que no me entraron aquí. Entonces forman parte de lo que es la zona subventricular externa. ¿Bien? Esto sí forma parte de lo que es el telencéfalo, que yo os dije, dorsal, o si el neuroepitelio se llama de manera genérica cortical. ¿Qué pasa en la otra zona proliferativa? ¿Qué pasa en el neuroepitelio del telencéfalo extracortical? Que ahí ya no tengo zona subventricular, no tengo zona subventricular externa, no tengo zona ventricular externa. Aquí tengo una zona que se llama gem cortical. Septum paliar, septum basal, eminencias ganglionales del telencéfalo subcortical, zonas de unión del telencéfalo cortical y subcortical. ¿Bien? En cada uno de estos almacenes, yo lo que tengo son células cajal rectius,
Células caja rectum que se dirigen a la neocorteza medial y dorsal. Pues distintas células. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien, tengo esto guardado aquí. Pues que resulta que esto que tengo guardado aquí, que puede ser una neurona, puede ser una glía, no se va a quedar aquí, se tiene que mover. ¿Cómo migra? De manera distinta. Si esa neurona forma parte del telencéfalo extracortical, o si esa neurona forma parte del telencéfalo dorsal. ¿Vale? De manera genérica, lo que es más pequeño, si el neuroepitelio al que me estoy haciendo referencia forma parte del telencéfalo extracortical, esas neuronas que yo tengo ahí almacenadas en la zona M, en la zona septum, en la zona no sé qué, en la zona no sé cuánto, ¿cómo van a migrar para llegar a su destino? A través de rutas tangenciales al eje radial del neuroepitelio cortical, que es como se explica en la figura 9.9a del libro. ¿Qué pasa si las neuronas forman parte del telencéfalo dorsal? Que siguen una ruta de migración distinta a esta de aquí. Migración radial en la mayor parte de su desplazamiento. Las primeras células se desplazan a la superficie externa del neuroepitelio empleando una promulación que va tirando de soma neuronal. O sea, tengo la neurona que hace una por aquí y otra por allí, ¿vale? Y después el resto de neuronas se mueven por aquí a través de distintas moléculas de adhesión celular neurona. Se llama glía MAC-NG. Bien, más o menos. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Vale? Ojo, volvemos a la evolución. Nazco, me muevo. ¿Qué pasa cuando llego a mi destino? Que hablo con mis amiguitos, ¿vale? Que a lo mejor soy una neurona que está así un poco indeterminada, que soy un poco hongo, pero resulta que cuando llego a mi destino tengo que saber hacia dónde va mi información, de dónde me viene. Tengo que hacer crecer ese axón para que conecte con los restantes, ¿vale? Pues lo que primero tengo, pum, 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 ¿dónde está el filopodio? ¿Dónde está el filopodio? ¿Vale? Es esto, una cosa así, muy indeterminada, que forma, por decirlo así, un dedo. Ese axón va explorando, ¿vale?, alrededor, su entorno, y al mismo tiempo tiene que ir comiendo para poder ir creciendo, ¿vale? Se nutre de lo que se llaman las neuronas, de las sustancias neurotróficas, que es lo que determinan es que ese axón que va buscando a sus vecinos, sea capaz de crecerse. ¿Cómo sabe hacia dónde se tiene que dirigir? Porque la neurona con la que tiene que hacer sinapsis le envía señales químicas que le dicen que venga por aquí o que vaya por allí, ¿vale? Ramón y Cajal propuso que las zonas de destino emiten unas sustancias que se llaman sustancias neurotróficas. Y este señor de aquí es Perry, ¿vale? Me dice que hay una hipótesis que se llama de la quimioafinidad. Cada célula tiene su propia señal de identificación química y los axones se dirigen a ellas con señales complementarias. ¿Bien? Ojo, además de esta hipótesis de la afinidad química, resulta que se van originando caminos en la matriz extracelular que también hace, ¿vale?, que yo me pueda mover más fácilmente por un lado o por otro. ¿Y qué pasa si yo lo que quiero hacer es moverme por el mismo camino que ha dejado un axón que ha ido antes que yo? Que lo que puedo hacer es formar lo que se llama la fasciculación, que son muchos axones por el mismo camino, ¿vale?, aprovechando el camino de los primeros que se llaman axones pioneros. ¿Sí? ¿Bien? Más o menos. Bueno, llego, exploro a mis vecinos. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas cosas o aquellas sinapsis o aquellas conexiones que no voy a utilizar? Porque resulta que hay otras que son más rápidas que yo y demás. Que las tengo que matar, que las tengo que eliminar. En lo que se llama apoptosis, ¿vale?, o muerte celular programada. Y en este apoptosis ya intervienen muchísimos factores endocrinos, ¿vale? Sinapsis. Si yo formo una sinapsis, lo más seguro es que en un determinado momento pueda sobrevivir, ¿vale? La diana de los axones y demás. ¿Sí? Sí, seguro. Vale, ojo, por último, tengo que hacer que esa sinapsis en un determinado momento se reorganice, ¿vale?, se junten entre sí o hagan competencias o lo que sea y demás, y se mielinice, ¿vale? Este proceso de recubrimiento de las sinapsis o de las conexiones lo que hacen es que haya en determinados momentos, ¿vale?, donde sea más fácil que yo pueda aprender y que después el aprendizaje se vea dificultado,
Esa mielinización se produce, tiqui, tiqui, ti, por capas, por decirlo así. Al finalizar el segundo trimestre de gestación, lo que tengo mielinizado son las raíces y la médula espinal y el tronco del encéfalo. Alrededor del segundo año de vida, lo que tengo mielinizado es el haz corticoespinal, ¿vale? Y entre el nacimiento y la adolescencia, lo que tengo mielinizado es el cuerpo calloso, ¿vale? Por último, en la edad adulta, ¿qué es lo que mielinizo? La corteza cerebral, ¿vale? Desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo prefrontal. Pensad que esto se corresponde, ¿vale?, con los avances que va haciendo un individuo a medida que va creciendo. Alrededor de los 2 años de vida, ¿qué es lo que aprende? Aprende a caminar, aprende a correr. Entonces, ¿qué es lo que mieliniza? El tracto corticoespinal, ¿vale? ¿Qué pasa en la adolescencia? Que se supone que yo tengo que empezar a conectar lo que pasa con mi parte derecha con lo que pasa con mi parte izquierda, y lo que pasa en mi lóbulo frontal con un lóbulo occipital, ¿vale? Por último, ¿qué es lo que aprendo? ¿O qué es lo que mielinizo? Lo que es el pensamiento abstracto, ¿vale? Lo que es más lo último y demás. Todo esto, y lo que yo os decía, los periodos de máxima vulnerabilidad, lo que hace es, ¿dónde está? Lo perdí, ¿vale? Ojo, es que tenga procesos de plasticidad neuronal, sobre todo al principio de la vida, ¿vale? Y que después sea más difícil, pero no imposible, que tenga aprendizaje nuevo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto, chicos? ¿Por qué dicen que siempre es más fácil aprender un idioma, un instrumento, cuando uno está creciendo, cuando es un niño? Porque yo lo que no tengo es totalmente remodeladas mis conexiones. Entonces me resulta muchísimo más fácil, ¿vale?, conectar con lo que tengo alrededor. O hacer una sinapsis para coordinar los 2 dedos en una motricidad fina para aprender a tocar el piano, por ejemplo, ¿vale? O conectar distintas partes de mi encéfalo para aprender un idioma. ¿Qué pasa cuando tengo esa conexión ya muy mielinizada? ¿Vale? Que me cuesta hacer nuevas conexiones. ¿Por qué? Porque la conexión que haga o tiene que ser muy provechosa para el individuo o inmediatamente se elimina para favorecer la que ya tengo, que es la que es más veloz. Por eso se dice que hay determinados aprendizajes que es mejor hacerlos en esos periodos críticos, que son los primeros años de vida, y que después son muchísimo más difíciles de conseguir. ¿Imposibles? No, no son imposibles, ¿vale? Pero son más dificultosos. Esto es lo que se llama plasticidad neuronal. Si yo elimino una conexión, ojo, porque hay un accidente cerebrovascular, porque hay un accidente de tráfico y demás, y esa conexión es necesaria para el individuo, yo puedo generarla a través de una tercera conexión o lo que sea. Oye, resulta que yo tengo una neurona que conecta con esta de aquí y yo la elimino. Pues a lo mejor tengo que hacer una conexión que sea así, así y así, ¿vale? Eso es lo que se llama plasticidad neuronal. Puedo hacerlo, pero me resulta más difícil a medida que voy creciendo, ¿vale? Preguntas que pueden caer de este tema. Por ejemplo, el tubo neural es el responsable de la inducción neural, forma parte del mesodermo, dará lugar al sistema nervioso central o dará lugar al sistema nervioso periférico. Bueno, tenemos claro, ¿no? Dará lugar al sistema nervioso central. Por ejemplo, la remodelación sináptica se inicia en el mismo momento en que comienza la diferenciación neuronal, depende de la presencia o no de la glía radial, se inicia cuando comienza la actividad neuronal, no se ve afectada por la experiencia sensorial y ya que sigue un programa estrictamente genético. Se inicia cuando comienza la actividad neuronal, ¿vale? La formación de los ganglios espinales se produce por la interacción de las células de la cresta neural con los somitas del mesodermo, no tiene nada que ver con la de los Granner, no parece depender, Bueno, pues estas son las preguntas que pueden caer. En relación con la proliferación celular que se produce durante el desarrollo centenario, sabemos que tracatrá. Esto es lo que os puede caer en este tema, ¿vale? ¡Ánimo, rapaces!